Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No podemos encender el televisor sin que aparezcan todos los días imágenes de guerra, aviones que se estrellan contra un edificio en Rusia o bombardeos en diferentes ciudades de Ucrania. Aunque tenemos tendencia a pensar que la situación nunca había sido tan desastrosa, nuestra invitada de hoy, la realizadora argentina Valeria Selinger, nos recuerda en su película La Casa de los Conejos que en los años 70 la violencia en Argentina no tenía límites. Ni siquiera los abuelos pueden saber dónde estamos viviendo, ¿sí? Ya sé, mamá. San José republicano y la Virgen socialista y el hijo que de ellos nazca y el hijo que de ellos nazca será el primer comunista. Resulta que hay una carta robada que todos buscan y no la ven. ¿Y sabe dónde está escondida la carta? Tenemos que parecer normales, tenés que parecer una nena cualquiera que tiene una vida normal. ¿Entendés? No entiendo cómo va a funcionar este embute. Pero no lo saques. Pero van a proteger todo. Decime una cosa, Laurita. Si la monja te hubiera preguntado por qué tenés un nombre en el saco que no es el mismo que el de la escuela, ¿qué le hubieras contestado? Y precisamente para hablarnos de su película y de su trayectoria en el cine, Valeria Selinger ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme. Has venido maravillosamente acompañada de Daniel Terrucci, compositor, durante 20 años director del grupo de investigación musical de Radio Francia, quien firma además la música de la película. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a estos locales. Gracias. Que no conocías, por cierto. Gracias. Pero expliquemos antes que existen otras poderosas razones para que hayas participado en la película. Eres hermano de Diana Terrucci, quien junto a otros 4 militantes montoneros murieron en un brutal ataque del ejército a la Casa de los Conejos en noviembre del 76. Daniel, vas a instalarte en Francia en el 77, un año después de los hechos. Imagino que no podías seguir viviendo en Argentina, en Buenos Aires, después de lo que pasó, ¿no? Bueno, ante todo, quisiera corregir, es Teruggi. Terrucci, perdón. Teruggi. Así me dicen en Argentina, en Francia no, es Teruggi. Pero Teruggi, Daniel Teruggi. Mi hermana era Diana Teruggi, es uno de los principales personajes centrales de la película. Y mi hermana muere en 24 de noviembre del 76 en un ataque conjunto a las Fuerzas Armadas. Un ejército fue ahí a luchar contra 5 jóvenes que tenían pistolas y una niña, que es mi sobrina, que hasta el día de hoy está desaparecida. Fue raptada y no sabemos, nunca supimos dónde está. Entonces, sí, yo me fui en el 77 de Argentina. No me fui por eso, o sea, profundamente sí. O sea, no tenía la necesidad de irme. No huí, pero no tenía mucho sentido, salvo mi familia, por supuesto, que fue un gran desgarre, quitar el país en ese momento. Allí en Buenos Aires estudias música y electroacústica en la Facultad de Física. ¿Es esto? Yo estudio física. Física. Hago 3 años de física porque me interesaba mucho la acústica y música, por supuesto, durante muchos más años. Y bueno, dejo la acústica para consagrarme totalmente a la música y luego de 4 o 5 años de estudio vuelvo a Francia, donde había estado a principios de los 70 y ahí me instalo y hago toda mi carrera musical en la electroacústica, efectivamente. En el Conservatorio de París, sobre todo, ¿no? Estudié en el Conservatorio de París y no bien terminado de estudiar, empecé a trabajar en el grupo de investigaciones musicales, el GRM, que es una vieja institución dedicada justamente a descubrir
cómo se puede hacer música con sonidos, que no sean los sonidos de siempre. Y bueno, entré en el 80 y a partir del 97 me convertí en director hasta mi jubilación en el 2017. Recuerdo esos magníficos conciertos imaginarios del domingo. Totalmente. Siguen habiendo. Aprovecho para anunciar que el 30 de octubre hay un concierto con 2 obras mías en Radio France, justamente. Sigo participando de esos conciertos invisibles porque se trata de música acusmática en la cual no hay nada que oír. Nada que ver, solo se puede oír lo que sale de los parlantes. ¿Cuán freudianos podemos llegar a ser? Los errores a veces. Por su parte, Valeria Selinger ha nacido en Buenos Aires, pero vienes a Europa, a Barcelona y después aquí a París para realizar estudios de cine. ¿Qué te interesaba del cine? ¿El cine documental quizás? Porque ya has realizado varios documentales. Sí, primero hice cine documental. Sí, en realidad el cine fue algo que empecé cuando tenía 15 años. Porque me inscribieron así mi madre, no sé por qué, en un curso en el San Martín. Y yo era la benjamina, eran todos adultos. Y bueno, así entré por esa puerta al cine sin saber mucho por qué ni cómo. Lo que yo quería era ser arquitecta, entonces primero empecé estudiando arquitectura en realidad. Y el cambio de países, primero me fui de Argentina a Barcelona, como bien dijiste, después vine a París. No me permitió terminar esa carrera. Y por eso hice cine. O sea, el cine estaba siempre en mi cabeza, pero no como algo... No sé si hubiera querido estudiar cine como primera cosa. ¿Nunca has ejercido como arquitecta? O sea, era el espacio. No. A mí me interesaba el espacio y sí. ¿Has dejado la arquitectura completamente? No, alguna vez he trabajado haciendo cosas de arquitectura, pero no la terminé de estudiar. Pero me sigue interesando. Valeria, La Casa de los Conejos es tu primer largometraje. ¿Cómo nace la idea de rodar una película basada en una novela, la novela de Laura Alcoba? ¿Conocías ya a la familia quizás de Laura? No, conocía a la historia de Clara Nay, de todos los bebés robados en Argentina, y claro, y a Chicha Mariani, que es la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y que es la... Que falleció antes de... Que es la abuela por parte paterna de Clara Nay. Entonces, cuando leo la novela de Laura Alcoba, que por cierto la leí en Barcelona, encontré como si hubiera visto fragmentos de mi propia vida, cosa que le suele pasar a muchos argentinos o a muchos lectores del libro, ni siquiera diría argentinos, porque el libro se tradujo a varios idiomas y creo que es por esta razón, tiene una cuestión muy universal que sobrepasa la historia misma argentina. Entonces, bueno, reunir en una misma historia cosas que tenían que ver con mi historia personal, desde la mirada de otra persona que era el personaje de este libro, que sea una mirada infantil cuando yo justamente tengo como un parate de mi infancia también en Argentina, o sea, mi infancia queda lejos en el tiempo y en el espacio, digamos, entonces me gustaba la idea de rodar una ficción que tenga que ver con eso, con una infancia en Argentina. Hablando de tu infancia. La búsqueda de niños, ¿no? Como claro. La declaran ahí, y de las desapariciones en Argentina me toca evidentemente muy, muy de cerca y me parecía muy importante. ¿Tú tuviste algún problema parecido al de Laura, de niña, Valeria? Problema no. Bueno, el esposo de mi madre estuvo detenido y torturado en uno de los campos, en el campo de Banfield. Y lo que me lleva a esa nena son los momentos, es decir, cuando le dicen de esto ni una palabra fuera, saber que cuando eres niño y sabes que están matando gente y que encima te dicen que bajo las calles están matando gente y que de esto no digas nada en la escuela, y todo eso te genera un crecimiento diferente o particular, y eso es lo que a mí me conecta con el libro de Laura. Terrible, ¿no? La madre de Laura logra exiliarse aquí en Francia, pero tendrá que esperar 2 años para reunirse con su hija, ¿no? Es terrible eso, para una madre, esa separación. Hay una escena muy emotiva en tu película donde se despiden al lado del auto. Es terrible, ¿no? Sí, para mí ese momento era un momento muy importante en el libro. Y en la película tenía que ser un momento importante, y también está bueno que lo traigas porque es también una conexión con mi vida. Creo que es uno de los componentes del libro que tienen que ver con mi propia vida y que me identificaron, sí. Daniel, ¿conociste a Laura Alcoba en Buenos Aires, allí en la casa ¿conocías la Casa de los Conejos? Sí, claro. Sí, vivía mi hermana. Era la casa de mi hermana. Claro, que en el momento que suceden los hechos,
lo que se ve en la película, yo no sabía dónde vivía. O sea, ella había tomado toda una serie de recaudos para no involucrarnos en su vida de militante, y entonces era imposible saber dónde estaban, dónde vivían. Inclusive en la película se ve muy bien que cada vez que llega alguien, llega oculto, para que no sepan dónde es. O sea, no porque no confíen en la gente, es para que la gente no, bajo la tortura, no diga lo que no tiene que decir, justamente para protegerla. La casa hoy en día está tal cual quedó después de ese ataque, del 24 de noviembre del 76, está toda bombardeada. La han convertido, le han hecho una enorme protección para convertirla en un museo. Lo que voy a decir no tiene nada que ver con la historia, pero más tremendo, o casi tan tremendo como la destrucción, es que la gente del barrio se ocupó de que no quedara nada en la casa, ni una tabla en el piso, ni un grifo, nada. La casa está totalmente vacía. Han arrancado las maneras del piso, los enchufes, ni hablemos, los cables, todo. Pero bueno, dejemos eso de lado, pero eso es, digamos, una casa que ha sido destruida, que entran a robar todo lo que puedan, me parece increíble. Está el coche que aparece en la película, que no es de ese color, porque no se consiguió del color real, pero es exactamente el mismo coche, baleado. Coche francés con dos caballos. El coche baleado sigue estando, las puertas baleadas, un enorme boquete que hicieron en la ventana principal con un bazooka que destrozaron ahí fue donde murieron probablemente todos. Y mi hermana intenta salvar a mi sobrina. Apenas tenía 3 meses, creo. Sí, 3 meses, nació en agosto. No sabemos bien cómo intentó salvarla, porque hay una versión que es la que aparece en la película, de que la puso en la bañera y tapó la bañera. La segunda versión, que aparece en el juicio que le hicieron al militar que dirigió las operaciones, es que ella iba corriendo hacia atrás de la casa para tirar el bebé a la casa vecina. Y cuando iba corriendo, ahí la matan de un tiro y cae ella sobre el bebé. Nunca sabremos, no es importante, pero bueno, eso fue. Terrible. Laura Alcoba, que ha estado bastante a menudo aquí con nosotros, nos contaba que su amor por la literatura nacía del intercambio de cartas con su padre, que estaba en prisión. Quizás su padre se salvó gracias a eso, ¿no? Sí, moralmente, emocionalmente, sí. Y lo que salvó a su padre de estar vivo hoy en día es que estuvo preso antes del golpe militar. Entonces, no era un desaparecido, era un reconocido, o sea que estaba preso, había una razón por la cual estaba presa. Y hubo muchos que se salvaron así. Entonces, cuando terminan la condena, les permiten irse. Y volviendo a lo que decías de la separación de Laura con su madre, lo peor de esa separación es la incertidumbre, ¿no? ¿Va a poder salir? O sea, vivir en un sistema en el cual sientes que estás completamente controlado por todas partes, ese tipo de pensamiento es inevitable. Pero volvamos a la película, querido amigo. Por supuesto. Fue una sorpresa para ti que esa niña que vemos en la película llegase a Francia y que se convirtiera en una brillante escritora francesa, porque Laura Alcoba escribe en francés. Yo no la conocías. No la conocí cuando salió el libro. Porque alguien de Radio France, un argentino, me dijo, mira, ¿sabes que hay un libro que habla de tu hermana? No sé cómo se llama, creo que me dio el nombre de Laura. Y entonces fui a Gallimard y lo compré. Y ahí me enteré, ahí la contacté a Laura. Ahí nos empezamos a ver, vino a casa, fuimos a la casa de ella. O sea, estamos hablando del 2005, 2006. 2007. 2007, Salió 2007, ahí está, 2007. ¿La habías conocido de niña o no? No. Por supuesto. Yo no sabía nada de lo que pasaba en la casa. Nadie sabía nada. Ellos no sabían nada de lo que pasaba alrededor. Eso es lo más dramático. Terrible. Porque esa historia al final de la película, donde el ingeniero está en un helicóptero y va
señalando las casas, porque señala 3 casas, y una de las casas cae 2 días antes de la casa de mi hermana, y la casa que cayó estaba a 10 cuadras. Y nunca se enteraron. Sí. O sea, había un verticalismo terrible, ¿no? Sí, sí. militante, claro, tremendo. El ingeniero es alguien que existió de verdad, que se llama Guillermo García Cano. De hecho, Laura no sabía, y yo haciendo búsquedas para la película encontré su foto y una serie de documentos, como que tiene 3 hijas de la edad de Laura, más o menos, y que bueno, que hubo un juicio, etcétera, etcétera. Y claro, y él construía, era el verdadero ingeniero de las 3 casas que había en La Plata, había 3 unidades, una de ellas una era la imprenta, que es esta, otra estaba para fabricar armas, y que tenía otro tipo de embute, es decir, el embute es el escondite, ¿no? Un tipo de ingeniería que hacía que el techo de la otra se subía y se bajaba en una pieza, bueno. Y una tercera, que no se sabe muy bien, o yo por lo menos no sé, nunca entendí bien para qué estaba la tercera, pero las 3 eran del ingeniero, sí. Muy ingenioso, se llama La Casa de los Conejos porque taparon con jaulas de conejos el embute, ¿no? Sí, es el nombre que le puso Laura en el libro, ¿no? La casa no se llamaba así, No, la casa era la casa de la calle 30, que era una calle en ese momento en la periferia de La Plata. Otro punto que me lleva a esta historia es que mi padre era de La Plata, entonces también tengo esa ciudad un poco en mi familia. Cuéntanos, Valeria, sí. ¿cómo reaccionó Laura cuando le propones que vas a hacer una película sobre su libro? Yo leí el libro de un tirón porque es un libro pequeño y porque eso, ¿no? me inspiró enseguida, me disparó imágenes, tanto mías como las del libro, y enseguida quise hacer una película y busqué su número. En ese momento todavía no había muchos teléfonos portátiles porque fue hace 10, 12 años. Y encontré el 01, o sea, el número de la casa, y la llamé así de una, y me atiende Laura, y al día siguiente estábamos tomando un café, y muy ingenuamente yo le quería proponer que escribamos las 2 juntas el guión. Me parecía que era lo lógico, que ella iba a querer hacer eso, ¿no? Y Laura me dijo muy gentilmente que no, o sea, me dio una entrevista, yo le hice una entrevista para entender quién era ella, por qué había escrito el libro y todo. Y me dio esa entrevista y me dijo, no, si vos querés, yo te doy el número de contacto de Gallimard, con quien tenés que hablar, para pedir los derechos, pero hacé tu Casa de los Conejos, la mía ya está hecha, está ahí, y bueno, y a partir de ahí empezó toda la historia, que duró bastante. O sea, que Laura nunca ha participado en el casting, por ejemplo. Lo más difícil era encontrar una niña que se le pareciera, ¿no? Eso fue una verdadera casualidad cuando Laura le mostró a su mamá fragmentos de la película, dijo, ¿cómo hicieron para encontrar una nena que se te parezca tanto? Y claro, Laura tampoco sabe, porque Laura no tiene fotos de esa época. Tiene fotos de más grande y de más pequeña, ¿no? Pero de esa época, entonces es como que tiene una idea de cómo era, pero eso fue una verdadera casualidad, y yo estaba entre 2 niñas, una era de Buenos Aires, la otra era de La Plata. Y como en Argentina, los niños cuando están en rodaje tienen que seguir yendo a la escuela, solo me quedaba una opción. Y además las 2 eran preciosas y las 2 tenían lo suyo, cada una. La otra tenía una trayectoria ya profesional, era una verdadera actriz. Esta no, esta era una nena que quería actuar. Y bueno, me contó su propia historia y me la contó de un modo muy adulto. Es hija ella misma nieta de desaparecidos. Eso no influyó para nada en mi decisión, al contrario, me dio más bien temor, porque dije, se va a quebrar mientras que estemos en rodaje, se va a acordar de sus abuelitos, y bueno, pero no, o sea, fue como tenía algo en su expresión, en su mirada que hizo que yo quisiera que fuera ella. Y con Laura sí, lo que me ayudó a Laura es, sí, tienes razón que sí, yo le mandé a Laura los 2 fragmentos de video de las 2 niñas, y le digo, ¿cuál te gusta más? Y ella, bueno, también dudaba tanto como yo, ¿no? Era como que era muy difícil elegir entre las 2, que eran las 2 muy particulares. Después respetó que, bueno, cuando yo me posicioné más por esta, no me acuerdo bien cómo fue, pero... Naturalmente el rodaje se hizo en La Plata. Sí. ¿Tuviste algún tipo de problemas con las autoridades, con la policía? No, porque hay escenas en la cárcel incluso. Sí, en realidad queríamos rodar en La Plata, y yo había encontrado unos escenarios muy buenos, por ejemplo... una ex cárcel para niñas embarazadas de menores, que se llama Santa Isabel o Reina Isabel o algo por el estilo, y que quedó abandonada.
y que estaba espectacular porque era un lugar muy tétrico y como para rodar las escenas de la cárcel y demás. Y poco a poco, justamente, el gobierno de La Plata de ese momento, que creo que es el mismo que el de ahora, no es que ponía pegas, pero las cosas no salían. O sea, todo tardaba. Y el jefe de producción me vino a proponer escenarios de la ciudad contigua a La Plata, que se llama Ensenada, un pueblo más pequeño. Me mostró el puente que se ve en la película, un puente colgante muy lindo. Y yo dije, ahí me encanta. Y después me mostró las casas de lata que hay en Ensenada y en Berisso. Y bueno, y en Ensenada sí tuvimos todo el apoyo del gobernador de esa ciudad, que nos puso la policía, que nos puso todo lo que necesitábamos para el rodaje. Sí. Menos mal. Sí. Bien, quizás importante decir que Ensenada es el pueblo de mi padre. Mi padre hizo toda su infancia y hasta que se mudó a La Plata. Y es una ciudad, bueno, Argentina es un país nuevo, ¿no? Dicen. Un país que nació viejo. La Plata es una ciudad reciente, se fundó en 1889. Y en cambio Ensenada tiene 100 años más de antigüedad. Claro, porque es un puerto. Es un puerto y tiene casas muy antiguas. Hay toda una serie de construcciones de ladrillos y las casas de chapa también. Sí. Y debo decir además, que eso no sé si te lo he dicho, pero la casa donde sucede la película, en la cual está filmada, es muy parecida a la casa donde vivía mi hermana. O sea que con la cocina, todo eso, es realmente muy parecida, ¿no? Y el patio. Daniel Terrucci, ¿cómo reaccionas cuando te proponen participar en esta película con tu oficio de músico? No me proponen. ¿Fuiste tú que...? Me propongo. Esa fue una jugada pícara de Laura Alcoba, que nos invita a cenar una noche a Valeria, la madre de Laura, mi mujer Laura, por supuesto, y también estaba mi hijo Marco, que vive en Argentina, que es un famoso periodista ya. Ahora ya no soy más Daniel Terrucci, soy el padre de Marco, en el mundo, no solo en Argentina. Y entonces Valeria nos cuenta, yo no sabía nada, nos cuenta de su proyecto, que ya había terminado toda la parte de filmación, o casi, y que claro, como en muchas películas, no había dinero para la música. Siempre queda lo último. No, eso es cierto. En el ámbito del cine es muy común. Claro, se acaba el presupuesto y bueno, para la música no queda nada. Entonces, yo le dije espontáneamente, mirá, Valeria, yo te regalo la música. Pagame un poquitito, como para que quede una especie de contrato, para que, digamos, formalmente la cosa esté hecha así. Y bueno, y ahí a los pocos tiempos me mandó una de las primeras versiones. Primero te dije que no, porque me daba mucha vergüenza. No. Sí. Primero te dije que no, y después vos me llamaste y me dijiste, ¿y cómo hacemos con la música? Y yo dije, no, pero no puedo. Y ante tu insistencia, ahí sí, porque... Sí. O sea, hacer una música de una película, bueno, es fascinante. Es fascinante porque yo soy un compositor que hago música para concierto. Entonces, hacer una música para concierto es imaginar todo un contexto, todo un universo que está en esa música. Aquí el universo lo hizo alguien. Entonces, y me dice, aquí hay que pintar de blanco, aquí hay que pintar de rojo, aquí hay que pintar de amarillo, y yo pinto de rojo, de blanco, de amarillo. Sí. Entonces, además que tiene toda una... ¿cómo decir? Una estructura temporal con un momento clave, por ejemplo, entonces la música... Tac, 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 pero lo curioso es que hay otra cosa que es curiosa, porque yo creo que por eso Laura hizo esta escena. Por eso dije pícara, sí, ¿no? Pícaramente, justamente. Yo creo que ahora que lo vas contando también... Laura me decía, ¿qué tipo de música ves? Y yo le decía, yo quiero una música con muchos ruidos, a lo mejor una voz femenina, pero no sé. Pero lo que quiero es que sea una música un poco distónica, o sea, que no sea algo de pura melodía, que sea lo contrario de una melodía
normal, entre comillas. Digamos, Entonces, la Primera sí. Guerra Mundial cambió el rumbo de la historia de la música, ¿no? Sí. Situaciones tan violentas como esa no pueden reflejarse con una canción romántica, ¿no? Sí, claro. No, Fue difícil, perdona, para sí. Daniel, fue difícil para ti trabajar con esos temas tan sensibles en los que tu vida forma parte, ¿no? O sea, sensible es la primera vez que lo ves. Ya la segunda empezás a escuchar, lo empiezo a ver con ojos profesionales y cada vez más. Y nos juntábamos una vez por semana a trabajar la música, venía a casa con medias lunas. Yo cerraba todo, tenía una pantalla grande, mirábamos ahí, discutíamos, hablábamos, qué sé yo qué, veíamos la misma escena varias veces, inclusive escenas dramáticas como todo el final, que era complejo de armar. Y bueno, ya es... De todas maneras, mi historia es mi historia. Yo la tengo dentro. Lo que sufrí, lo sufro. Y no el hecho o de leer la novela o de ver la película, más que recordarme, me hace descubrir otras cosas. Porque para mí, para mi familia, lo maravilloso del libro de Laura es que nos permite ver a mi hermana en un periodo de la vida que no la veíamos nunca. Claro. La veíamos 2 veces por año. A mi sobrina la vi una semana después que nació y otra vez que vino a casa. Y nunca más la vi. Entonces, de pronto, era como que alguien se hubiera metido dentro de la casa a filmar lo que estaba sucediendo. Por eso fue maravilloso. No desde el punto de vista que uno puede pensar. Ver a mi hermana muerta. Y bueno, eso es una representación. Mi hermana muerta la tengo en la cabeza. Exactamente. ¿Dónde se podrá ver la película a partir de hoy? El 18 de noviembre en el Entrepot, en el cine El Entrepot a París, y próximamente en otras ciudades, Beauvais, Limoges y otras posibilidades en Francia. Por supuesto. Quien quiera tener información, tenemos una página de Facebook, La Casa de los Conejos.film, y otra de Instagram, y ahí vamos publicando todas las posibilidades de visionado. En España se puede ver en Movistar Plus, y depende de las fechas, y en América Latina también, en Argentina va a haber un próximo estreno, un reestreno, porque ya fue el estreno oficial el 21 de octubre del año pasado, y va a haber un nuevo estreno en marzo del 23. En fin, pues muchísimas gracias, Valeria Selinger, realizadora de La Casa de los Conejos. Muchísimas gracias, Daniel Teruggi. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Teruggi. Quien firma la banda sonora de la película. Y también dar las gracias a Tiffany Menta y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en La Plata también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina, lo que no está nada mal. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.